Ahora sí estamos grabando. Bien. Nada, va a ser acá el 25 de octubre, bastante tarde. Traten de no colgar demasiado, digamos, porque después es difícil ponerse al día a último momento. Así que, bueno, eso nada más, como sugerencia. Después, cada una de lo que quiera. Para la clase de hoy, si bien obviamente podemos consultar cosas de lo anterior, lo que había quedado pendiente era función generadora de probabilidad, ¿sí? Como tema por ahí un poco más nuevo para muchos. Eh, Y hubo una primera, de las dos clases sobre familias de distribuciones, estuvo la primera, que creo que hablamos bueno, de las funciones que tienen que ver con los procesos de Bernoulli, el Bernoulli binomial, Pascal geométrica, y los que tienen que ver con los procesos de Poisson, que ya más adelante van a volver a aparecer y los vamos a ver con detalle, ¿sí? Pero la idea básica aparece ahí, que es la distribución de Poisson, la exponencial, creo que hasta ahí llegaba la clase 4. Después en la clase 5 seguimos hablando de distribuciones, vamos a hablar de la propiedad de falta de memoria, que tiene que ver con los últimos dos ejercicios de la práctica uno de repaso, y bueno, vamos a hablar de otras familias de distribuciones y cosas útiles, digamos. Eh, pero bueno, hasta ahora básicamente tenemos visto la mayor parte de lo que sería la práctica uno de repaso y la práctica 2 de repaso, que ya sí, ahora ya vimos todo, creo, porque ya todo lo de función generadora de probabilidad está. Cuéntenme. Preguntas, consultas teóricas, dudas, ejercicios. Yo tengo una consulta, pero de la bibliografía nomás. Decime. Que al final del video decís que para leer más detallado, para cómo modalizar y todo lo de las distribuciones, que leamos como un libro que está más explicado que tu apunte. ¿Cuál es? ¿Cuál Pero no es? sé. Claro, es que eso no entendí cuál era el libro. Ah, a ver, no sé. No me acuerdo, a ver. A ver. Miren que le pego una revisada a la clase, pero eso en particular no lo vi. Esta final, a ver. Creo que es casi lo último que decís. A ver. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dije? Medio raro verse a uno dando clase. No lo encuentro, a ver si alguien se... Tampoco sé, a ver. Mira, la verdad es que no sé ahora exactamente si me refería a algún libro en particular o no. Yo después lo miro y les digo, ¿sí? A ver si les sugiero algo en particular. Sí, es verdad, el libro de Sarabia Alegría está en mi carpeta de Dropbox. Ustedes, no sé, pueden intentar hackear con el link que les pasé la otra vez. Es verdad. Al principio del libro hay un resumen bastante, no un resumen, en realidad un par de capítulos donde habla bastante de distribuciones continuas y distribuciones discretas, exactamente. Es el libro de Sarabia y Alegría. Ahí me acordé. Ah, ok, está en el Dropbox. Está en el Dropbox, exactamente. Sí, Perfecto. está en el Dropbox. Y ahí como que hace un estudio bastante, no sé si bastante detallado, pero vamos, para hacer un libro, o sea, como que habla bastante de ciertas distribuciones discretas, ciertas distribuciones continuas, con detallecitos, así que pueden ver ahí, digamos, si quieren más detalles. Insisto, por eso no pavada, no hay mucho específico de esto en la guía, si bien en la práctica de repaso uno hay cosas, y después cuando vemos función general de momentos y de probabilidad, obviamente vuelve a ser necesario, y cuando vemos, después cuando vemos cuando de ajuste vuelve a ser necesario conocer las diferentes familias de distribuciones. Por ahí no hay una guía específica sobre esto, pero insisto que es importante, ¿sí? Es importante y, digamos, no puedes salir de acá y no tener una mínima idea de las distribuciones más comunes y todo, porque realmente lo va a necesitar después. No puedes llegar después a una materia actuarial y no saber qué es la distribución beta, qué es la distribución gamma, ¿sí? Que además la vienen viendo ya, digo, pero
Este, todo eso obviamente les va a servir. Pero sí, es ese, estar ahí de alegría, perfecto. Bueno, cuéntenme qué más a nivel teórico. ¿La FGP se entendió? ¿Hay dudas con eso? ¿Qué tal, Ale? ¿Se me escucha ahí? Se escucha perfecto. Tengo una duda con respecto al 3 de la práctica 2 de repaso, no sé si la tenés a mano, Estoy abriendo. que básicamente, nada, te pide que saques la FGM de una Z, que es, no sé, un medio más, un medio X más, un medio Y o algo así. Y el tema es que después te pide la esperanza de esa Z. Bien. Y la FGM de la Z a mí me está quedando con T a la cuarta en el denominador. Está quedando O fea. sea que para hacer la F. Sí, De la Z, y nada, o sea, no hice la derivada porque. miedo. Por eso. Sí, sí, o sea, en parte miedo y otra parte tipo dije, no, pero me va a quedar, o sea, cuando quiera sacar la esperanza voy a tener que reemplazar por 0 y me va a quedar un 0 en el denominador. Correcto. Y no sabía cómo encararlo. Bueno, lo de cero denominador es interesante y ahora lo charlamos. De todas maneras, a ver, lo de encontrar la FGM de la Z, básicamente, siguiendo que Z es esto, debería ser. A ver, como la X y la Y, el enunciado dice que son independientes, creo que lo dice, si no lo dice, tiene que decirlo, si no, no se puede hacer nada. Debería ser la FGM de esto, por la FGM de esto, por la FGM de esto. ¿Sí? O sea, la de un medio X. No, así que paso, repasamos un poco. Por la de un medio Y, en esto se convierte, digamos, la suma se convierte en producto en las funciones generadoras. Y la de menos un medio. Y acá, usando propiedades, que tenemos que este un medio se mete acá, este un medio también, o sea que me queda la de t sobre 2, la de x en t sobre evaluada en t sobre 2, por la de y evaluada en t sobre 2 también, por la de menos un medio, que la de una constante es e a la constante por t, o sea que acá me queda e a la menos t sobre 2. ¿Sí? Si vos agarrás la de x y la de y las metes ahí adentro, y donde dice, en cada lugar donde dice t pones t sobre 2, tenés la FGM de z. Esa sería la respuesta a la parte de la FGM de z. Ahora, la parte de la esperanza, en realidad, nadie está diciendo, por ahí es lo que pareciera sugerir el ejercicio, por ser un ejercicio de función de momentos y por cómo está el orden de las preguntas, pero nadie dice que la esperanza de z la tenés que usar y calcular con la FGM de z. Porque vos podés usar también que la esperanza de z, obviamente, es un medio por la esperanza de x, más un medio por la esperanza de y, menos un medio, que es la esperanza de la constante. ¿Sí? O sea, podríamos usar en realidad la FGM de x y la FGM de y, cada una por separado, para calcular cada esperanza y después hacer la cuenta. Entonces, estamos. No te va a resolver el problema del t dividiendo de la t al cuadrado dividiendo en el denominador, ¿sí? Pero sí te vas a hacer las cuentas un poco más fáciles. Ahora vamos a cómo calculo esta esperanza y esta esperanza. ¿Sí? Que van a seguir teniendo el mismo problema, pero te van a hacer un poco más fáciles las cuentas. Hasta ahí vamos. ¿Hasta acá una pregunta de alguien? No, está ahí todo claro. Estamos. Bueno, el enunciado, el ejercicio me da la FGM de X y la FGM de Y. Voy a trabajar con la de X, después con la de Y será lo mismo. ¿Sí? La de Y también tiene dividiendo un t cuadrado. La FGM de X, me dice, es 2 por t por e a la t menos e a la t menos 1, no, más 1, sobre t al cuadrado. ¿Ok? Esa es la FGM de X. Y aclara abajo cuando t es distinto de 0. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? O sea, acá hay algo que está como sobreentendido y no estamos diciendo. Podría haberlo dicho, pero si no lo decimos lo tenemos que hacer entender. ¿Me está diciendo que t igual a 0 no está en el dominio de la FGM? ¿Puede ser eso? ¿Qué pasa con una función general de aumentos en 0? Para cualquier variable aleatoria. Claro, es 1. Es 1. Claro, aunque no lo estemos diciendo, digamos,
hay que entender que es 1, o sea, porque en realidad para cualquier aleatoria, donde seguro existe la función carnal de aumentos, donde seguro la esperanza de E a la T por X existe y es finita, es en T igual a 0. Esto ya lo vimos en la clase, supongo, porque cuando T es igual a 0, me queda E a la 0 por X. O sea, y E a la 0 por X es una variable aleatoria en realidad discriminada que siempre vale 1, porque E a la 0. O sea que la esperanza de 1, o sea que es 1. ¿Sí? Eso siempre, o sea que acá aunque no lo estemos diciendo, tengo que asumir, ok, todo esto vale para T distinto de 0, y para T igual a 1, para T igual a 0, obvio que es 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre que no aclaremos cuánto vale el 0, bueno, igual asumimos que vale 1. ¿Estamos? Ahora, lo que tengo entonces es una función definida por partes, una función partida. ¿Sí? Que justo está partida en el 0, digamos, en 0 es algo y fuera del 0 es otra cosa, y justo el 0 es donde me interesa calcular la derivada para calcular la esperanza, o derivadas sucesivas para calcular los momentos de orden superior. Ahora después comento algo de eso, pero en principio es esto. Entonces, la función sí está definida en 0, es 1. Si haces la FGM de la Z, la idea es la misma. También la FGM de Z en T igual a 0 vale 1. Lo que pasa es que va a ser mucho más fea la cuenta. Si lo haces directo con la de Z, es mucho más fácil hacerlo con la de X, después con la de Y la misma idea, y después reemplazas acá y ya está. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago la derivada de la función carnal de aumentos de X en 0? Si la tengo definida de esta manera. ¿Es la derivada de esto valor de 0? No. Porque de hecho, insisto, la derivada es, creo que alguna vez lo dije ya, pero la derivada es una propiedad local y depende tanto de lo que pasa en el 0 como de lo que pasa cerca del 0, que sería esto. Entonces, ¿qué harían acá para calcular esta derivada? También uso medio este ejercicio como repaso de análisis. Me quedó fría la hueá, hermano. Ahí haces la derivada por definición. La única que me queda acá es la definición, ¿sí? O sea, yo puedo hacer la derivada de esto, usando reglas de derivación, digamos, mi cociente, etc. Pero eso lo único que me va a dar es cuánto vale la derivada para todos los t que son distintos de 0. Para t igual a 0 me queda otra que era la definición. Exacto. Así que voy a la definición de derivada, no sé cuál usan, con la h, calculo, pero bueno. Cuando se tiende a 0 de la FGM en 0 más h. Te hago una pregunta. ¿Por qué usas la derivada por definición? Porque la derivada depende tanto. Yo termino de escribir la definición y te contesto. Es la FGM en 0 más h, es la FGM en 0 sobre h. ¿Por qué pongo 0 y 0 acá? Porque es la derivada en 0. Si quisiera la derivada en 5, lo escribo para contestarte eso. Si yo quisiera la derivada en 5, me queda la FGM de x en 5 más h, menos la FGM, que no me sirve para nada la FGM en 5, la derivada de la FGM en 5, pero no importa. Digo, si yo quisiera, porque no sé, tengo ganas de molestar, haría esto, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si buscas la derivada de la FGM en 5, y lo mismo que estoy diciendo en realidad vale para 1, para 0,2, para cualquier número que no sea el 0. En 5, ¿cuánto vale la FGM? Bueno, esto de acá en 5, porque estoy en t distinto de 0. O sea, vale lo que diga esta fórmula en 5. Y en 5 más h, si h no es demasiado grande, si h no es menos 5 básicamente, ¿sí? Pero h está tendiendo a 0, así que puedo asumirlo lo suficientemente tan chico como yo quiera, pero no 0. O sea, no lo puedo asumir como 0, pero si tan chico como yo quiera. Bueno, para un h chiquitito, distinto de 0, en 5 más h también estoy parado acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta fórmula me dice lo que le está pasando a la función en 5 y cerca del 5. Entonces, esta cuenta la puedo directamente yo para el 5. Para la derivada en 5 yo podría hacer la derivada de esto por definición, hago la derivada del cociente, acá hay un producto, bueno, las reglas de siempre, y lo que me queda lo agrego en 5. Entonces, eso podría tranquilamente. Ahora, para la derivada en 0 yo necesito lo que le pasa a la FGM en 0 más h, o en h si quieren, para un h que no sea 0, aunque sea chiquito, ¿sí? Pero que no sea 0, y entonces si no es 0, ¿dónde estoy parado? Cuando evalúo la FGM en h, en 0 más h. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, ¿no? Porque h no es 0, si está teniendo 0. Puede ser muy chiquito, pero no es 0. Pero también necesito el valor de la FGM en 0, y ese no me lo da esta cosa. ¿Sí? No sé si es la justificación completa de esto, pero la idea es,
Difícilmente yo podría calcular la derivada de la función omitiendo esta información del 1. Porque se supone que la derivada depende de cuánto vale la función cerca del 0 y cuánto vale exactamente en el 0. Y exactamente en el 0, esta no me dice cuánto vale. Primero no me dice porque no puedo reemplazar el 0 abajo, ¿no? Pero aunque pudiera reemplazar, si la función está definida como tal cosa para t distinto de 0 y 15 para t igual a 0, digo una función cualquiera, no hace falta que sea la FGM, difícilmente esta me puede decir cuánto es la derivada, e incluso si la función es o no es derivable, porque estoy omitiendo información importante, que es lo que le pasa exactamente en el 0, que es lo que estoy tratando de calcular la derivada. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo como esa división entre esas dos cosas, no me queda otra que ver la definición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Sí. Sí. Ahora, yo quiero la derivada en 5. Bueno, está bien. En 5 vale lo que diga esta cosa, y cerca del 5 también vale lo que diga esta cosa. Y digo 5, pero podría decir 0,01. Acá pondría 0,01, acá pondría 0,01, y entonces, lo que vale la derivada en 0, lo que vale la función en 0,01, me lo dice esta. Y lo que vale la función en 0,01 más h, para un h lo suficientemente chiquito, pero distinto de 0, ¿sí? Que lo tomo más chico que menos 0,01, ¿sí? No importa, para un h distinto de 0 muy chiquitito, también me lo dice esta. ¿Sí? El h lo puedo tomar tan chico como yo quiera. De ahí viene esto de propiedad local. No depende de lo que pase en todo un intervalo, depende de lo que pasa en el punto y en algún intervalo abierto que contiene el punto, tan chico como yo quiera, pero que tiene que contener algo más que el punto. Entonces, ahí sí, esto y esto, esa información la saco de acá y podría simplemente hacer la derivada por definición y evaluar en 0,01. ¿Se entiende? No por definición, perdón, usando reglas de derivación y evaluar en 0,01. ¿Se entiende? ¿Por qué en 0 no puede? ¿Por qué en todos los números podría? ¿Está claro eso? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, acá sí, no me queda otra que ir a la definición. Y entonces el tema acá es que, vamos al espacio. Acá yo tengo que evaluar la función que le da momentos en 0 más h. En h simplemente, porque es 0 más h, ¿sí? Pero h está tendiendo a 0, así que no es 0. Entonces, ¿dónde reemplazo? Acá. ¿Sí? La FGM para un h que no es 0, evaluado en h es 2 por h e a la h menos e a la h más 1 sobre h al cuadrado. De hecho, voy a hacer más fácil. Eso es esta parte, la FGM evaluada en h. Con h tendiendo a 0, pero distinto a 0. Después tengo que restar la FGM en 0. ¿Sí? ¿Y la FGM evaluada en 0 cuánto vale? 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo dice acá. Si la metes en 0 es 1. ¿Sí? Así que acá directamente es 1. Y después tengo que ir por h. Para no complicarme, nunca está bueno empezar a apilar fracciones tipo monobloc. ¿Sí? O sea, lo bueno es siempre que sean dos pisos, planta baja y planta alta. Para no complicarme con eso, lo que voy a hacer es, en vez de dividir por h, voy a multiplicar por 1 sobre h. Así que lo hacemos un poco más fácil de escribir y de pensar también. ¿Ok? Fíjense qué pasa acá. Cuando h tiende a 0, ya empiezo mal, creo, porque cuando h tiende a 0 tengo 0 por e a la 0, que es 1, es 0, o sea, esto tiende a 0, esto tiende a 1, y esto también, o sea que es 0 menos 1 más 1, lo de arriba tiende a 0. Lo de abajo también tiende a 0. Así que ya empiezo con un 0 sobre 0. ¿Sí? Así que ahí ya empezamos medio complicado. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en general estas cuentas, como salvo que sea algún método que se acuerde fácil, muchas veces se pueden hacer por L'Hopital. ¿Sí? Yo podría agarrar todo esto, poner un asterisco y hacer un cálculo auxiliar aparte y ver a cuánto tiende. ¿Sí? Si quieren, háganlo como ejercicio para practicar un poco. ¿El 2 no queda fuera del corchete? No, porque el 2 es parte de esto. O sea, la FGM evaluada en h es 2 por h por e a la h, etc. O sea, que todo esto con el 2 inclusive es esta cosa acá. ¿Sí? Y la FGM en 0 es el 1. Y después, además, toda esa resta la divido por h. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo podría, o sea, para ordenar un poco las ideas. Yo porque ahora no tengo ganas de hacer cuentas de más y perder tiempo en eso, pero
la primera indeterminación con la que me encuentro ya directamente solo en esta parte. O sea, ya solo acá, en la división esta ya tengo un 0 sobre 0, ya tengo una indeterminación. Entonces, uno podría hacer la cuenta, ¿sí? Por L'Hopital solo de esto, porque bueno, qué sé yo, si todo esto me termina dando 5, 5 menos 1, 4, 4 por esto que como h tiende a 0 tiende a infinito, me daría infinito y no sería derivable, ¿sí? Entonces podría tratar de llegar a eso. No lo voy a hacer primero porque yo sé que esto no, porque ya sé el ejercicio, ¿sí? Y en general porque al ser una FGM no va a pasar eso. Pero si yo me pongo a hacer, aparte, ¿sí? El límite de todo esto cuando h tiende a 0, les va a dar 1. ¿Sí? O sea, no es una obviedad, pero si lo hago por L'Hopital, este me va a dar 1. ¿Sí? Y me va a dar 1 básicamente porque esta función es continua. Si esto tiende a 1 cuando tiende a 0, cuando h tiende a 0, y que coincida con el valor en t igual a 0, me está diciendo que la función es continua. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que yo veo que eso tiende a 1, ¿qué va a pasar? 1 menos 1 es 0, este 1 sobre h tiende a infinito, 0 por infinito, ¿qué pasa? Algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito, ¿no? O sea, no es una cuenta. Cero por infinito es indeterminado, ¿sí? Es una determinación. De hecho, sale de simplemente escribir distinto. No, no es 0, es indeterminado, ¿sí? Sale justamente de que en realidad en vez de escribir esta h dividiendo, ¿sí? Porque si lo hubiese puesto la h dividiendo me quedaría 0, todo esto, sobre 0, ¿sí? Que ya sabemos que es indeterminado. Bueno, al ponerlo multiplicando como 1 sobre h en vez de dividiendo me queda 0 por infinito, pero es como otra versión del 0 sobre 0, ¿sí? El 0 por infinito. Es una de las 7 indeterminaciones, básicamente. Así que, igual, aunque yo vea, me tome el trabajo de ver que esto tiende a 1, me da indeterminado. Porque me da 0 por infinito o 0 sobre 0 según como lo hayan escrito. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es armar todo en una sola fracción y ver a partir de ahí qué puedo hacer. Esto me queda el límite, cuando h tiende a 0, de... Si acá armo el valor común va a ser h cuadrado. ¿Sí? Ahora después vemos qué hacemos con el 1 sobre h, porque va a ser h cuadrado. Y no quiero hacer lío. El 2 para no hacer lío, lo voy a pensar como que está multiplicando al numerador. O sea, todo esto. Así que tengo 2h a la h menos 2 a la h más 2. ¿Por qué? Porque tengo h cuadrado dividido h cuadrado es 1, por lo de arriba es lo de arriba. ¿Sí? Y h cuadrado dividido 1 por 1 es h cuadrado. O sea que todo lo que está entre corchetes da esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando además lo multiplico por 1 sobre h? ¿Qué me cambia? Esto es solo lo que está entre corchetes. ¿Qué pasa si hago por 1 sobre h? Se eleva la h queda al cubo abajo. Claro. La h de abajo multiplica el h cuadrado, así que me queda el cubo. Exactamente. Así que, básicamente, todo esto escrito en una sola fracción da esto. ¿Sí? No, hasta ahora no voy a haber logrado mucho. En realidad, si se fijan, cuando h tiende a 0, esto va a seguir siendo una determinación, porque cuando h tiende a 0 es 0 menos, acá decía la h, así que es menos 2 a la 0, que es 1, así que menos 2, más 2 es 0, menos 0, o lo de arriba tiende a 0. Lo de abajo también tiende a 0. O sea que sigue siendo indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? O sea, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Pero la indeterminación 0 sobre 0 la puedo resolver como, o la puedo tratar de resolver como. Con L'Hopital. L'Hopital, ¿sí? Muy análisis 1 todo, ¿no? O sea, un poco lejano probablemente, pero bueno, mejor recordarlo. Con L'Hopital, ¿sí? Recuerden que L'Hopital solo se aplica cuando tengo un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. ¿Sí? Si tengo 0 por infinito, no es que derivo esto por la derivada de esto, no. O sea, solamente las dos de la división, que son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ahí puedo aplicar L'Hopital. Si aplico L'Hopital acá, me da la derivada de arriba, bueno, hay que escribirla. O sea, lo que me dice L'Hopital es que si el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de esto sobre la derivada de esto existe, este límite da lo mismo. Eso es lo que dice L'Hopital. ¿Sí? Acá no estoy derivando el cociente, no estoy derivando lo de arriba, estoy derivando lo de abajo, como si fueran cosas separadas. La derivada de arriba es 2
si digamos, acá tengo un producto, así va a ser 2 por e a la h más 2h, o sea, la h sin derivar, por e a la h derivado, que es e a la h, menos la derivada, bueno, de 2e a la h, es 2e a la h, la derivada de 2 es 0 y la derivada de menos h cuadrado es menos 2h. ¿Sí? Y abajo me queda la derivada de h cubo, que es 3h cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Voy a borrar un cachito, porque no tengo espacio. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Y arriba se me cancelan esta y esta. Y me queda 2h e a la h menos 2h sobre 3h cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago? Después pruebo. ¿Qué pasa si veo qué pasa cuando h tiende a 0 ahora? Llegué, lo resolví. Sí, la indeterminación. Sigue siendo indeterminado, ¿no? Sigue siendo 0 sobre 0. Pero bueno, si es 0 sobre 0, puedo hacer L'Hopital, ¿no? Lo que sí veo es que el denominador, como antes estaba el cubo, ahora está el cuadrado, va a necesitar 2 pasos más del L'Hopital para llegar a ser una constante y que me deje dar 0 sobre 0. Como mucho, a lo mejor podría resolverse antes, no sé, pero no, parece ser que no. Exacto, pero como dice Sebastián, también puedo sacar factor común. ¿Sí? En el mejor de los casos resuelvo el problema. O sea, el L'Hopital no es obligatorio, digamos, es una opción más de tantas otras que tenemos. Si yo saco el factor común h y las cancelo, a lo mejor resuelvo el problema, digamos, a lo mejor, ¿cómo se dice? Evito la indeterminación, ahora no me sale la palabra, no sé por qué. Sí, a lo mejor termina de aparecer la indeterminación, o por lo menos a lo mejor me ahorré trabajo después, porque yo, para que se me haga una constante, voy a necesitar 2 pasos del L'Hopital. Si saco esta h factor común y la cancelo, ya me ahorro un paso más. Entonces, puedo usar otras cosas que no sean L'Hopital, y entonces, por ejemplo, puedo sacar factor común h. Si saco factor común h, me queda así, y entonces puedo cancelar esta h con este h cuadrado. ¿Ok? O sea que esta h se va, y este cuadrado también se va. Me queda 12 a la h menos 2 sobre 3h. Si me fijo ahora qué pasa con h tiende a 0, sigue siendo 0 sobre 0. Porque 12 a la h menos 2 da 12 a la 0, que es 2, menos 2 es 0. O sea, sigue siendo 0 sobre 0, pero ya abajo ya le bajé un grado. ¿Sí? O sea que hay que fijarse también qué opciones hay además del L'Hopital. Como tengo un 0 sobre 0, ahora sí puedo volver a usar L'Hopital. Esta h ya no está y este cuadrado tampoco. Y si uso L'Hopital, me da que esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de la derivada de esto, que es simplemente 12 a la h, porque el 12 va, y la derivada de 3h, que es 3. ¿Y ahora qué pasa? Cuando h tiende a 0, 2 tercios. da 2 tercios, simplemente. ¿Sí? Arriba tiende a 2, abajo tiende a 3, así que el límite es 2 tercios. Eso quiere decir que este límite también es 2 tercios y que este límite también es 2 tercios. O sea que la derivada, esto era, bueno, sería la derivada en 0, que es la esperanza de x, da 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo puede ser para la esperanza de y con el FGM de la y, asumiendo que en t igual a 0 vale 1, y después lo meto, uso las propiedades de la esperanza para calcular la esperanza de 0. ¿Eso está claro? Quiero ver una cosita, pero eso completaría el ejercicio, digamos. ¿Eso está claro? ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. No lo pide. ¿Por qué derivaste solo abajo, Alejandro? ¿Cómo? ¿Derivaste toda la fórmula o derivaste solo el denominador? No, derivé arriba y abajo. O sea, no derivé el cociente. Porque si fuera a derivar el cociente, tengo que hacer la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado. No derivé el cociente, derivé el numerador y el denominador. O sea, que es lo que me dice que es lo que me dice la regla del L'Hopital. ¿Sí? Acá yo derivé 12 a la h menos 2 y me da 12 a la h de vuelta, porque a la h la derivada es el h, y el menos 2 me da 0. Y el 3h, que me quedó acá porque este 2 se fue, la derivada es 3.
La regla de L'Hopital me dice eso, sí. Si el límite de la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo existe, entonces este también, el límite original también existe. Cuando tenés un cero sobre cero o un infinito sobre infinito. ¿Ok? ¿Te entiendes eso? ¿Está claro? Sí, joya. Gracias, Alejandro. No lo pide el ejercicio, de hecho no voy a hacer la cuenta, pero les quiero contar cómo se haría. ¿Qué pasa si yo quiero la derivada segunda? Porque quiero de repente en el momento absoluto de orden 2. ¿Sí? Quiero la derivada segunda de x en cero. Vamos a ver, el momento absoluto de orden 2, obviamente, ¿cómo se hace? Con la derivada segunda de la FGM en cero. ¿Cómo hago esto? Me guardo esto, esta info que es lo importante. Como la derivada segunda, que es la derivada de la derivada, ¿no? Entonces podría decir que como la derivada en cero es 2 tercios, la derivada segunda es la derivada de 2 tercios, que es cero. ¿Está bien eso? No. No. Ok, no, Tendrías no. que aplicar de nuevo la definición, ¿o no? Claro, no por el tono con el que lo dije, la pregunta es por qué. Acá también va a ir por definición, porque de vuelta, Porque 2 tercios es cuando está evaluada en cero. claro, me falta saber qué cosa. ¿Qué le pasa cuando no es 2 tercios, cuando no es cero? ¿Sí? O sea, ¿qué le pasa a la derivada? O sea, esto está claro que es la derivada de la derivada evaluada en cero. Pero lo que me falta saber es qué le pasa a la derivada cuando t no es cero. ¿Sí? O sea, yo de vuelta escribo la definición, después charlamos si necesito sí o sí usar la definición o no. Pero por definición, esto sería la derivada, el límite cuando h tiende a cero de la derivada de la FGM en 0 más h menos la derivada de la FGM en cero sobre h, o sea, porque esto es la derivada de m' en cero. ¿Cómo es la derivada de m' en cero? Bueno, por definición sería esto. Ahora vemos si sí o sí tengo que usar la definición o puedo evitarla, pero estamos de acuerdo en que esto sería la derivada de segunda de x en cero. ¿Está claro eso? ¿O alguien no está de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo necesito saber cuánto vale la derivada de x en cero, que eso lo sé, vale 2 tercios, pero necesito saber cuánto vale la derivada de x cuando en un punto que no sea el cero, porque acá h está teniendo cero, no es cero más h no es cero. Entonces yo necesito este 2 tercios, pero también necesito saber cuánto vale la derivada para valores que no sean el cero. En principio valores que estén cerca, no importa, pero digo, en principio bueno, son valores que no valen, que no son el cero. Entonces, para eso yo lo que necesito es no el valor de la derivada de x en cero, sino necesito la función derivada. La función derivada, ¿sí? Yo sé que para t igual a 0 es 2 tercios. Lo que me falta saber es qué pasa cuando t no es 0. ¿Sí? ¿Y cómo hago cuando t no es 0? Y derivas la parte de arriba. Claro, derivo esto con reglas de derivación. Sí, eso ya habíamos dicho, para los t que no sean 0 vale hacer la regla de cociente, producto, etcétera, y evaluar ahí. O sea, acá tendría que hacer la derivada de esto, que es medio, nada, es un bajón, ¿no? O sea, es lo de arriba derivado, que será e a la t más t por la derivada de la t, que será t, menos e a la t, o sea que el e a la t se me va, más la derivada de 1 que es 0, no queda tan fea, sobre la derivada, perdón, eso es la derivada de arriba, ok, por el de abajo sin derivar, ya estaba haciendo lío, menos todo lo de arriba sin derivar, sí queda fea, por la derivada del de abajo, todo sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso seguro que se puede mejorar un poquito, etcétera, pero básicamente sería encontrar ahí cuánto queda acá, el t es 0 y el t igual a 0 ya vimos que es 2 tercios. Entonces ahora sí puedo hacer este límite donde dice la derivada en 0 pongo 2 tercios. Donde dice la derivada en h, que h no es 0, bueno, pongo esto con h y de vuelta. Hago todo lo que hice antes. ¿Se entiende? O sea, no lo voy a hacer porque no tiene sentido, además el ejercicio no lo pide, pero para que entendan, si yo solo necesito la derivada en 0, es 2 tercios. Ahora, si yo necesito la derivada segunda en 0, necesito la derivada en 0 y la derivada fuera del 0. ¿Se entienden? ¿Está claro eso?
análisis que otra cosa, pero nada, está bueno también que lo repasemos. Ok, bueno, cuéntame qué más. Para quienes no habían visto la FGP, ¿se entendió para qué sirve? Sí. ¿Hay dudas con eso? Yo tengo una pregunta del ejercicio 11 A ver. de la guía esa. La guía 2, ¿no? La 2 de repaso. Sí, es un ejercicio de FGM. El de la distribución de Laplace. Que creo que en la Claro. clase... ¿Cuál vino en la 4, no? Creo que en la clase 5 la mencionan la distribución de Laplace. Pues. O doble, se llama distribución de Laplace o distribución doble exponencial. Me dicen que X tiene distribución de Laplace o doble exponencial, como parámetro de la escala lambda. ¿Sí? Lo representamos así. Y la función de densidad de la distribución de Laplace es para todos los reales, básicamente, lambda sobre 2 por e a la menos lambda módulo de x, y me imagino por dónde viene la duda, pero pregúntame. Ok. Entiendo que por tener módulo tenés que definirla desde menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, ¿no? Exacto. Pero la función en el ejercicio aclara que lambda es positivo, ¿no? Sí, lambda es positivo. Es un... Entonces, Sí. igual no sé si te voy a decir una burrada, pero si vos definís desde menos infinito a 0, no existe lambda. Es que lo que vale, lo que va a variar o de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito es la x. Es la X, Bueno, ok. Entonces es totalmente independiente, ¿no? Sí, el lambda, lambda podría ser 5. Entonces acá dice, bueno, 5 medios por e a la menos 5 módulo de x. Y lo que te cambia es que la x sea positiva o que sea negativa. Después la vas a multiplicar por menos 5. Ok, está bien, perfecto. Claro, igual porque sí, siempre lo del módulo genera dudas, ¿sí? Yo la función, el módulo en el fondo no es otra cosa que una función partida, una notación para una función partida en realidad. Yo la función la podría definir así. Para los mayores a 0 cierta cosa, para los menores a 0 cierta cosa. Bueno, y igual lo puedo poner en cualquier lado, lo pongo acá. Para los Bien. positivos, hacerle el módulo, el número positivo, es lo mismo que qué. Que no hacérselo, o sea, que dejarlo así. Nada, ¿no? O sea que en realidad si x es positivo, esto acá puedo no escribir el módulo. Y va a ser lambda sobre 2 por e a la menos lambda de x. Ahora, para un número negativo, para un x menor a 0, hacerle el módulo es lo mismo que cambiarle el signo. Es lo mismo que multiplicarlo por menos 1. O sea que en ese caso, este módulo de x se convierte en menos x. Entonces yo tendría menos lambda por menos x y me queda e a la lambda x. Porque es menos lambda por menos x. O sea que en realidad esta misma función yo la podría escribir como una función partida de esta manera. Entonces ahí sí, Perfecto. todas las cuentas las haces separando el 0, ¿no? Y cuando hagas la integral de menos infinito a 0, donde dice la densidad vas a poner esto. Y cuando hagas la integral de menos infinito a 0, donde dice la densidad vas a poner esta. Y cuando hagas la integral de 0 a más infinito, cuando hagas la integral, donde está la densidad vas a poner esto. ¿Se entiende? Sí, y ahora otra consulta con el tema de la función gamma y las integrales, ahí, en ese coso. Cuando vos lo definís, o sea, cuando haces la integral desde 0 a infinito, vos lo podés acomodar como para que te quede una función gamma adentro, como por ejemplo con x a la 0. ¿Vos decís en este ejemplo? Claro, Sí. en el de arriba, o sea, cuando x es positivo. Ahora vamos con esto. Vos tenés el FGM de esto sería, por definición, la esperanza de t por x, que es la integral de menos infinito más infinito de e a la t por x chiquita por la densidad. X chiquita. Esa sería, digamos, la definición. Como la densidad es una cosa en los positivos y en los negativos, no me queda otra que cortar, y me queda la integral de menos infinito a 0 de e a la t por x por la densidad que en este intervalo es esta, ¿sí? Me queda lambda sobre 2 por e a la lambda x, más la densidad, la integral entre 0 y más infinito de e a la t por x por la densidad que entre 0 y más infinito es esta. Y el lambda sobre 2 por e a la menos lambda x. Cuando juntas todo eso,
te termina quedando leal a algo, ¿no? El leal a algo es, sería la integral de menos infinito a cero de, bueno, el lambda sobre 2 lo saco fuera. El lambda sobre 2 Claro. por la integral entre 0 y más infinito de e a la t por x más lambda x, o sea, t más lambda por x. Y esta otra te da lambda sobre 2 por la integral de 0 más infinito a, la puse mal, de menos infinito a 0, y este es 0 más infinito, y acá te queda e a la t por x, por e a la menos lambda x, es e a la t menos lambda por x. Entonces, claro, hay una fórmula que está en la práctica 1, ¿sí? En el ejercicio donde se habla de la función gamma, creo que es el 12, que me da como cómo usar la función gamma cuando tengo un número multiplicando acá. ¿Sí? Porque normalmente para la función gamma acá debería decir menos x, ¿no? Claro. Y la fórmula que me dice, bueno, que se hace con una sustitución, simplemente. Si uno hace una sustitución, la convierto en una que dice menos x y ahí puedo usar la gamma. Pero la fórmula Sí. termina dando, si tienen dudas me preguntan, pero termina diciendo que el integral de 0 más infinito de x a la, no sé, z menos 1, no sé qué le traducen, z menos 1 por e a la menos lambda por x, o la letra que quieran por x, obviamente si esto no, si el lambda fuera 1, si no estuviera, esto sería gamma de z. ¿Sí? Cuando aparece este lambda, me queda gamma de z sobre lambda a la z. O creo que era con, creo que lo puse con alfa, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, es gamma de Sí, sí. pero me queda el lambda a la z o lambda a la alfa dividiendo. Entonces acá estoy como cerca de eso, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque vos En la decís, izquierda no lo podrías definir, ¿no? ¿cómo? Que en la izquierda, a la parte de menos infinito a cero no existe gamma. Está bien, o sea, la integral tiene que ser de 0 más infinito. Si no, no es gamma. Por eso. Pero a lo mejor esto me lo puedo convertir en un 0 más infinito, con alguna sustitución. Esa es un poco la idea. Ah, ok, ok. O sea, yo tengo que aparecer Yo- acá, tengo que llevarlo a esto. Acá ya es de 0 más infinito, tendré que ver qué hago. ¿Sí? Pero Está bien. tengo que llevarlo a esto. ¿Sí? Ok, ok. Porque yo resolví la de la derecha Claro. como con gamma, pero la parte de la izquierda, o sea, la resolví normal, como si fuese una integral común. Y entonces, bueno, igual ahora se puede, ¿no? Porque esto, una primitiva de esto es esto dividido T más lambda. O sea que Por eso. Sí, sí, sí. O sea, no era tan difícil. Pero bueno, para ver si se podía relacionar con sí. lo de gamma. Ahí el único detalle que tenés que tener es ver para qué valores de T tiene sentido lo que estás haciendo. Que en el fondo lo que te termina definiendo es cuál es el dominio del FGM. ¿Sí? Porque ahora, esa fórmula vale para cuando el lambda es positivo, que tiene que ser menos algo. O sea, esto es para el lambda positivo. Entonces, si lo quieren hacer directo, integran directo. Esto va a ser e a la t más lambda por x sobre t más lambda, pero solo tiene sentido cuando este t más lambda es negativo. ¿Sí? Porque, bueno, en realidad cuando evalúen acá se van a dar cuenta que así funciona. No, a ver cuando t. Claro. No, puesto así es cuando t más lambda es positivo. Bueno, lo hacemos. Pero claro, acá sí se sale con gamma, porque lo que puedes hacer es escribir el t menos lambda como menos lambda menos t. O sea que el Claro. lambda es lambda menos t. ¿Sí? Sí, sí. Así. Eso es lo que Y hice. acá podés pensar tranquilamente que hay un x a la 1 menos 1. Esto es gamma de 1. Sí. Sobre lambda menos t a la 1. O sea, es como esto, pero con z igual a 1. ¿Ok? Así que en realidad, esto de acá te da. Esta te da lambda sobre 2 por gamma de 1 sobre lambda, o sea, sobre lambda, que es lambda menos t, a la 1. O sea, que da gamma de 1 sobre lambda menos t, y gamma de 1 es 1. Y el otro te da lambda sobre 2, y acá lo que puedes hacer es una sustitución. Si vos a x lo cambiás por menos u, ¿sí? Hago x igual a menos u, de x es menos de u, y tengo que cambiar también los límites de integración. Entonces te queda, acá te queda e a la menos t más lambda por u. O sea, si ya sabes que u es menos x, así que cuando dice x pones menos u, o sea que te queda así. Donde dice de x pones menos de u, o sea que te queda un menos. Y después, cuando x es, como acá te estás diciendo que u es menos x, básicamente, cuando x es 0, u también es 0, o sea que este 0 no cambia. Cuando x tiende a menos infinito, u tiende a más infinito.
¿Estamos? Sí, o sea, ahí tendría que dar vuelta el Claro, código. lo tengo que dar vuelta. Al darlo vuelta, ¿qué pasa? Es que menos ingresa más. O sea, se me cambia el signo. O sea, que termina quedando así. 0 más infinito. Y entonces ahora, Perfecto, entonces ahí ya está. claro, y esta es de vuelta como esta, pero con t más lambda en vez de lambda menos t. ¿Sí? Así que termina quedando lambda sobre 2 por gamma de 1 sobre t más lambda más t, a la 1. ¿Sí? Eso es, básicamente es 1 sobre lambda más t, para simplificar un poco. Más lambda sobre 2 por 1 sobre lambda menos t. Y creo que si uno hace la cuenta esta, termina dando, todo termina dando lambda sobre 2 y debería Te queda lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. Exacto. ¿No? ¿Y el 2 se me va? Sí, porque me parece, bueno, Te ahora quedó porque se te... 2 lambda cuadrado, creo. Entonces se va. Así que te queda lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. Vamos a ver la cuenta, pero de eso. Ahora, ¿cuándo vale eso? Vale cuando lambda menos t, cuando esto es positivo. Y cuando t más lambda es negativo, porque acá en realidad, no, perdón, cuando t, no, porque me queda así. Acá me queda la función gamma, o sea que también necesito que t más lambda sea positivo. Entonces necesito t más lambda mayor a 0 y t menos lambda también, no, y acá, lambda menos t también mayor a 0, o sea que necesito t mayor a menos lambda y t menor a lambda. O sea que toda esta cuenta vale si t pertenece al intervalo menos lambda lambda, que va a ser el dominio del FGM. ¿Sí? Y recuerden que básicamente decimos que tenemos FGM que está bien definida, si está definida en algún entorno del cero, en algún intervalo abierto que contenga el cero. Y como el lambda es positivo, no importa si es 0,001 el lambda. ¿Sí? Esto es un intervalo abierto que contiene el cero, ¿sí? Con eso me alcanza. ¿Por qué me alcanza? Porque con que esté definida en un intervalo chiquitito alrededor del cero, ya puedo probar de derivar en cero y eso que es para lo que necesito la FGM. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. De nada. Creo que después lo digo en la clase teórica en la 5, pero la distribución de Laplace, la doble exponencial, es una distribución continua que tiene soportes todos los reales, como la normal, por ejemplo, pero que a diferencia de la normal tiene colas más pesadas. ¿Sí? Tiene una kurtosis más grande que la de la normal, y entonces sirve es una de las tantas que se usan para modelizar fenómenos donde los valores extremos son más frecuentes de lo que sería en una distribución normal. Después se va en la clase 5 y lo menciono, creo. Bueno, bien. ¿Esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Si lo hacían directo, les quedaban estas cosas dividiendo. Lo que tienen que tener en cuenta ahí es en qué casos, o sea, cuando esto es positivo, negativo, etcétera, qué casos cuando evalúan con el menos infinito o el más infinito, eso converge. ¿Sí? Para los que no convergen son los valores que terminamos excluyendo. Pero si lo hacen van a llegar a lo mismo, que las dos integrales convergen solamente cuando t está entre menos lambda y lambda. ¿Sí? Si no, alguna de las dos falla. O sea, diverge. ¿Estamos? Más preguntas de esto, del FGP, algo de lo anterior. A mí se me complicó el 5, ok, ahí vamos. Fíjense que una de las aplicaciones que tiene la FGM, bueno, el FGP en algunos casos también, cuando se puede, es para probar muchas de las propiedades teóricas que uno después usa. ¿Sí? De hecho, traten de hacer, esta guía está bueno que traten de hacer la mayor parte de los ejercicios, pero si no llegan igual, por lo menos léanlos, porque ahí también va a haber muchas propiedades que después vamos a usar. ¿Sí? Propiedades sobre la distribución normal, sobre la binomial, sobre la gamma, sobre la Poisson, que las vamos a usar bastante. ¿Sí? El 5, por ejemplo, lo que me muestra es cómo probar, o sea, lo que me gusta es probar con FGM, propiedades de la distribución normal que son muchas que probablemente las saben desde estadística 1, probablemente desde estadística 1
les dijeron, ¿sí? Esto es cierto, ¿sí? ¿Cómo se demuestra? Bueno, una manera es con FGM. Les hago un comentario, en realidad, la manera más general de probar usando transformadas de la instrucción, o sea, usando esas funciones generadoras, es con la función característica, que creo que la menciono en las clases teóricas. No la vamos a usar, creo que en otros cursos, creo que Carolina Castro me ha dicho que ya trabajaba con la característica. Está perfecto. ¿Qué tiene de bueno la característica? Existe siempre. Todas las distribuciones, todas las variables aleatorias tienen una función característica. ¿Cuál es la dificultad adicional? Bueno, que mete números complejos en el medio. Después en las cuentas no termina siendo un gran problema, pero agrega una complicación innecesaria, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos viendo vale si existe la FGM, si está definida en el entorno igual a cero. La característica funciona siempre, incluso en las que no hay FGM, ¿sí? Pero para lo que necesitamos nosotros, con este y con la FGP nos alcanza, ¿sí? Pero bueno, tiene algunas cuentas, es muy parecida igual, pero tiene algunas cuentas distintas porque aparecen algunas imaginarias, digamos, dando vueltas. En el 5 me dicen que tengo dos variables aleatorias independientes, eso es importante. Sin eso no voy a poder hacer nada. Y las dos son normales con su media y con su varianza. O sea, una tiene una media mu x, una varianza sigma cuadrado de x, y la otra tiene una media mu y y una varianza sigma cuadrado de y. O sea, son dos normales, cada una con una media y una varianza cualquiera. El punto A, básicamente, habla de qué le pasa a una variable aleatoria normal cuando le hago una transformación lineal, va a una lo que se llama transformación afín, que es la lineal multiplicar por algo y sumar algo, ¿sí? Básicamente me pregunta por la distribución de, creo que se llama U, A por X más B, ¿sí? Sí, sí. A ver, si esta X que es normal, la multiplico por algo y le sumo algo, ¿qué le pasa a U? ¿Cuál es la conclusión? Digo, no sé si se acuerdan ya la propiedad, pero ¿qué vuelve a ser la distribución de U? Está bueno a veces saber a lo que uno tiene que llegar para hacerlo más fácil. ¿Grabando? Sí, porque está grabando. Bien. Bueno, volvemos. No sé dónde me perdieron, ¿sí? Pero teníamos en el ejercicio 5 de la práctica de repaso 2, X e Y independientes, los dos normales, cada una con su media y su varianza cualquiera, digo, acá no hay ninguna, van a haber otras propiedades, a veces, hay un ejercicio de la gama que el lambda tiene que coincidir y cosas por el estilo. Acá, lo mismo. Y tengo dos ítems. En el primero simplemente agarro la X por agarrar una, podría hacerlo con la Y, pero simplemente lo que le hago es una transformación, lo que se llama transformación afín. ¿Sí? Es decir, lo multiplico por algo y le sumo algo. Una función lineal. Está bueno siempre saber, aunque uno quiere, el ejercicio pregunta cuál es la distribución de U y con qué parámetros, pero está bueno siempre saber a qué lo que uno va a llegar. Es más fácil después interpretar el resultado. Si X es normal y la multiplico por algo, y le sumo algo o una de las dos cosas, ¿cuál va a ser la distribución de la nueva variable? Esto como propiedad que uno sabe, digo, ahora la vamos a probar, pero ¿cuál va a ser? Ah, esperen que me equivoco acá.
Exacto, sí. Lo que hicimos. Bueno, ya sabemos que va a ser normal. Eso es una propiedad que uno sabe probablemente desde estadística 1. Tal vez no la demostraron, tal vez sí la demostraron en estadística 2, pero es una propiedad que uno medio que ya sabe. Así que se supone que esto tiene que dar que U es normal. ¿Sí? Y los parámetros, me los puedo imaginar interpretando que yo ya sé que el parámetro que va acá en realidad es la esperanza, la variable, y el parámetro que va acá es la varianza. Si U es esta variable, ¿cuánto da la esperanza de U? ¿Sí? Es la esperanza de esto, y por propiedades de la esperanza me da A por la esperanza de X más B. La esperanza de X es mu X, o sea que se supone que el parámetro de acá tiene que dar A mu X más B. ¿Ok? Debería pasar eso. O sea, si realmente la exclusión es normal, debería pasar esto. En cuanto al segundo parámetro, que es la varianza, yo acá pongo la varianza, es el desvío, pero bueno, eso existen las posibilidades. En cuanto a la varianza, ¿cuánto da la varianza de AX más B? Que la varianza de X es esta. A cuadrado por varianza de X. Bien, sí. Hay dos propiedades que tengo que usar. Una es que esta B que le sumo acá, ni pincha ni corta, ¿sí? Sumarle una constante o restar una constante a una variable lateral no le cambia la varianza. Eso básicamente porque la varianza es un momento centrado, en el que uno tengo la variable, pero después le resto la esperanza, que también tiene esa constante, y se resta. O sea que esta vez como si no estuviera. Y después el A, lo que hago es sacar el A de fuera de la varianza, me queda al cuadrado. O sea que me queda al cuadrado por la varianza de X. ¿Sí? Así que el segundo parámetro, ¿sí? El parámetro que en realidad representa la varianza, debería dar A cuadrado sigma cuadrado de X. ¿Estamos? O sea, eso es lo esperable, ¿no? O sea, como uno ya sabe que esto tiene que dar una normal, bueno, los parámetros sí o sí deberían dar esto, entonces ya sé a qué quiero llegar por lo menos. Y ahora vemos cómo se hace. ¿Cómo van a hacer para verificar que efectivamente la distribución de U es esta? ¿Qué herramienta van a usar? La FGM, exactamente. O sea, una de las aplicaciones de la FGM, porque básicamente me permite demostrar estas cosas. ¿Por qué? Porque hay cuentas que son mucho más fáciles. Esta por ahí no es el caso, acá se podría hacer usando la distribución, pero hay cuentas que son mucho más fáciles usando la FGM que usando la distribución. ¿Sí? O sea, la función de distribución, la densidad, o la función de probabilidad, o lo que sea. ¿Sí? Este por ahí no sería un caso tan complicado, pero el que viene, que es el de la suma, ahí sí. Porque la FGM de la suma de variables independientes es el producto de las FGM. La densidad de la suma de variables independientes es la convolución de las densidades. O sea, es una operación completamente nueva y distinta y medio rebuscada. ¿Sí? O sea que claramente esas cuentas son mucho más fáciles hacerlas en el mundo de la función general de momentos, en vez de en el mundo de las distribuciones. Entonces, voy a calcular una FGM que por propiedades, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué hace esta B? Es, la separo, y me queda la FGM de la constante, que sea la B por T. Y la A se me mete adentro de la FGM, por también propiedades. Y a la B por T. Y ahora tengo que recordar que como X tiene distribución normal, la FGM de X es E a la mu X por T más sigma cuadrado X sobre 2 por T cuadrado. Eso porque, bueno, en algún momento uno ya hizo la cuenta de cómo es la FGM de la normal. ¿Ok? Si meto la A, me queda esto evaluado en A por T es acá A por T y acá A cuadrado T cuadrado. O sea que me queda E a la A por mu X por T más, y acá si pongo A por T me queda A por T todo el cuadrado. Así que me queda A cuadrado T cuadrado. Así que me queda, y ya voy acomodando porque yo ya sé que quiero que me quede esto en algún lado. Así que ya lo puedo ir acomodando. Al cuadrado por sigma cuadrado de X sobre 2 por T cuadrado. Y después va a ser por E a la B por T. Si pongo por E a la B por T, le voy a sumar B por T en el exponente.
O sea que sería más b por t. Y lo que puedo hacer, y voy a abreviar ahora, es juntar esto con esto, porque tienen t, básicamente. Así que en realidad, si saco factor común, acá me va a quedar a mu x más b por t. Y ahora, por ahora fueron cuentitas, pero ahora Eso tiene la forma de claro, la FGM de una normal. ya está, claro, ya es la que es normal, ¿no? Es e a la algo por t más algo por t cuadrado. O más algo sobre, siempre hay que pensar, si no estuviera el 2 igual tendría que hacerlo aparecer, ¿no? Porque siempre es más algo sobre 2 por t cuadrado. Entonces, esto ya me dice, ya tiene la forma, está bien como lo dijiste, tiene la forma de la FGM de una normal con este parámetro mu, o sea, con esta esperanza, y con este parámetro sigma cuadrado, o sea, con esa varianza. Este sería el mu de u, y este sería el sigma cuadrado de u. Y lo que falta decir que es que como tiene la forma de esta distribución, tiene la forma de la FGM de una variable con esta distribución, entonces, Por el teorema de la inversión, exacto, se distribuye normal con esa media y esa varianza. como por el teorema de inversión, entonces U tiene esa distribución. O sea, si tiene lo que me dice el teorema de inversión es, para los casos en los que la FGM está bien definida, si la FGM de una variable tiene la forma de tal distribución, es porque la distribución de la variable es esa. ¿Sí? No hay dos distribuciones, para los casos, insisto, donde la FGM está bien definida, que implica que esté definida en un entorno del cero. Si dos variables aleatorias tienen, o sea, si, no hay dos distribuciones distintas que vayan a la misma FGM. Eso es lo que me dice el teorema de inversión. Que insisto en que no es una obviedad, o sea, la cuenta que uno hace es bastante rebuscada. No está claro que si yo agarro otra variable, otra distribución y hago la FGM, que puede ser alguna integral, alguna sumatoria, yo no termine llegando a la misma función. O sea que no es obvio, por ahí a uno le parece intuitivo y está bien y funciona, pero no es una obviedad. Hay que probarlo, no lo vamos a probar, pero se demuestra, es un teorema, y entonces sí, si tiene la FGM de esto, entonces tiene esa distribución. Está perfecto. ¿Eso está claro? Así que bueno, esto me dice, por el teorema de inversión, escriban eso, como tiene la forma de una FGM de esta distribución, una variable con esta distribución, U tiene esa distribución. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió eso? ¿Estamos? En el punto B lo que me piden es que vea qué distribución tiene X más Y. Es muy similar, si quieren prueben de hacerlo, si no me preguntan, pero la idea es, si X y Y son independientes, insisto que esto es necesario, si no, no funciona. Va a ser necesario porque es la FGM de una suma que no son independientes, no sabemos cómo se hace. Sí, puede ser teorema de unicidad, sí, sí, es lo mismo. Eso, o sea, lo que me está diciendo es, no hay dos FGMs, no hay una FGM que venga de dos distribuciones diferentes. ¿Sí? Siempre hablando de la FGM, como, digamos, nosotros decimos FGM solamente si está definida en un entorno de t igual a 0. Hay otra bibliografía que por ahí le llaman FGM, aunque no esté definida en un entorno de t igual a 0, ¿sí? Aunque esté definida, qué sé yo, de menos infinito a 0 y nada más. ¿Sí? Bueno, esas bibliografías todo el tiempo van a estar aclarando si está definida en un entorno de t igual a 0, porque muchas de las propiedades, incluyendo este teorema de unicidad o de inversión, no vale en ese caso. ¿Sí? De hecho, existen ejemplos, ahora no me acuerdo bien cuál era, pero hay ejemplos de distribuciones que si uno hace esperanza de la t por x, no está definida en todo en un entorno del cero, ¿sí? Solamente por ahí basta el cero y nada más. Y hay dos distribuciones distintas que terminan dando lo mismo. Pero en ese caso nosotros no decimos que haya FGM. ¿Sí? Pero sí es lo mismo. Acá necesito que sean independientes y hago lo mismo. La FGM de B va a ser la FGM de X por la FGM de Y. Y eso me va a terminar dando la FGM de una normal. De hecho es bastante más inmediato, ¿sí? Porque básicamente se me juntan los mu y se me juntan los sigma cuadrados. Pero como de vuelta va a estar bueno pensar antes qué va a dar esto. Y lo que seguramente saben de estadística 1 y 2 es que la suma de dos normales independientes también es normal. Y bueno, yo veo que la esperanza de esto, la esperanza de X más la esperanza de Y, y la varianza es la suma. ¿Por qué? La varianza es la varianza de X más la varianza de Y. ¿Por qué? Porque
es una propiedad de la varianza de la suma de las varianzas. No, ¿sí? Es porque son independientes. ¿Me están escuchando, no? Digo, pregunto porque como ya viene medio... Exacto, porque son independientes, ¿sí? Como son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Cuando no son independientes, no necesariamente, podría ser que sí, podría ser que no, y de hecho de eso vamos a hablar en las próximas clases, ¿sí? Cuando veamos distribución conjunta, condicional, y hablemos de la covarianza, ahí va a aparecer que en realidad la varianza de x más y en general es la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza de x e y. Y bueno, si la covarianza es cero, ahí sí vale que es la suma y si no, no vale. ¿Sí? Y vamos a ver que como caso particular, cuando son independientes, seguro la covarianza es cero. Pero en este caso son independientes, así que esto vale. Y la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y porque son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí, ¿o no? No. Estamos de ¿No? acuerdo en que la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y. Pero no es porque son Sí. independientes. Eso sí. Ah, ok. Es una propiedad de la esperanza que vale siempre. Incluso si no fueran independientes, la esperanza de x más la esperanza de y es la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y. ¿Sí? Una demostración. De hecho, esa es una de esas propiedades que uno la vio desde estadística 1, desde una de las primeras clases, pero nunca demostró. Y nunca la demostraron realmente, ¿por qué? Porque para eso se necesita hablar de distribución conjunta. Si ven en la parte de distribución conjunta y condicional, en el apunte, ¿sí? Está probado que algo tan básico, y que uno ya lo tiene súper aceptado, pero que en realidad nunca le demostraron bien, que es esta propiedad. Y que vale siempre, ¿sí? No solo para independientes. Si se fijan, van a ver eso. Que está probado en el apunte que la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y. Y después tienen alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Pero esto no necesita la independencia. ¿Ok? Lo de la varianza sí. Después vamos a ver por qué. ¿Estamos? Así que bueno, acá de vuelta hay que hacer la FGM de esto y chequear que efectivamente uno termina llegando a lo que sería la FGM de una normal con esto y decir que entonces necesariamente la distribución es esa. Una pregunta. Distribución conjunta, ¿sería así esa suma así de dos variables aleatorias? No, en realidad es así. Vos necesitas, si querés un caso bien general, para cualquier cuenta que involucre a X y a Y, en este caso es la suma, pero podría ser el producto, podría ser la probabilidad de que a X le pase algo y que a Y le pase algo, lo que sea. En un caso general, a vos no te alcanza para cualquiera de esas cuentas, no te alcanza con conocer la distribución de X y la distribución de Y. ¿Sí? Necesitas la distribución conjunta, es decir, cómo se distribuye cada una, pero además cómo se relacionan entre sí. Entonces, en particular, para calcularle la esperanza a la suma de las dos variables, o a cualquier otra cuenta que involucre las dos variables, necesitas la distribución conjunta. Después, igual cuando lo veas, te va a ser más claro, pero, digamos... No es lo mismo que función de variable aleatoria, ¿no? No, es otra cosa. Es una función de las dos variables aleatorias, ¿sí? Pero cuando veamos eso, o sea, porque básicamente sería como esto sería como una g de x, y, donde la g que es la suma, x más y. Es g de x y igual a x más y. Ok. Pero van a ver cuando veamos, ahora en la próxima clase, que para calcular la esperanza de una g de x, y, básicamente va a ser la integral, pues si son dos variables, sería la integral doble sobre todo R2, que después se acota a lo que corresponde al soporte, de esa función por la densidad, bueno, supongamos que continua, sería por la densidad conjunta, que vamos a definir bien qué es. ¿Sí? Podría ser usado con la integral doble. Entonces necesitas este dato. En este caso, ¿qué sería? Y la esperanza de x más y va a ser la esperanza de x más y chiquito por esa densidad, lo que sea. Y a partir de acá uno demuestra fácil, usando propiedades de las integrales, que eso da lo mismo que la esperanza de x más la esperanza de y. Está en el apunte. Después mírenlo y igual si no tienen dudas, la próxima me consultan. Está bien. Necesito ese dato, no me alcanza con conocer cada una en el caso general. En el caso de que son independientes, sí, pero en general no. Pero acuérdense que esta propiedad vale siempre, no solamente cuando son independientes, a diferencia del caso de la varianza. ¿Vamos? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta de todo esto? Bien. ¿Alguna duda conceptual, teórica?
Para la semana que viene, ¿tendríamos que tener ya la guía 3 y 4 hechas? ¿O la 3 como...? Creo que para la semana que viene, que es para el jueves, insisto, después si miran el cronograma van a ver que no quedaron todas las clases de consultas en jueves. Después, sobre todo cuando empezamos con los temas que son específicos de la materia, a veces se empiezan a acercar más las clases. Por ahí vamos a tener clases cada clase por medio, no necesariamente cada tres. Pero la próxima que tenemos es el jueves que viene y los temas que tienen para ver son la clase 5, que es la otra parte de distribuciones, que vamos a hablar de varias distribuciones que todavía falta hablar y de la propiedad de falta de memoria, que también es importante. Y la clase 6, ahora, esperen, a ver qué puse. ¿Alguien tiene a mano el computador? Yo tengo en otra computadora, si no abro el campo, pero... ¿Les puse para el jueves la clase siguiente? Sí, creo que sí. Para el jueves. Ahí. Pero... Pues sí, jueves 9. Jueves 9, consultas y práctica, dice. Ok, entonces, vamos a hacer consultas de todo esto que queda de las distribuciones y la primera clase sobre distribución conjunta. ¿Sí? Dice que de clase 6 es distribución conjunta de variedades aleatorias, distribución conjunta de variedades aleatorias. La clase 7, o sea que, y con eso tienen para empezar la práctica 3. ¿Sí? No, la 4 todavía no, por 4, o sea, arranque si quieren, son temas vistos en realidad, pero con eso tienen para empezar la práctica 3. De la práctica 3 lo que van a poder ver con la clase 6, si después llegan a ver más, bueno, mira, pero con la clase 6 lo que no van a poder hacer son las preguntas que hablen, por ejemplo, sobre la covarianza, ¿sí? O el coeficiente de correlación, y sobre distribución condicional, que son cosas como la densidad de X dado que Y igual tal cosa. ¿Sí? Esas lo van a ver recién en la práctica 7. Van a ver que digo, en los ejercicios hay varios ítems, algunos tienen que ver con esto, o con la covarianza, y otros tienen que ver con la distribución conjunta y cosas por el estilo. Entonces acá, con la clase 6, que es la que en teoría tienen que ver el miércoles, no van a llegar a poder contestar ni cosas de este tipo, ni de covarianza ni coeficiente de correlación. Eso lo van a poder responder con la clase 7, que sería recién para la otra semana. ¿Sí? Igual si quieren avanzar, avancen. ¿Ok? Creo que después con la 7 y la 8, que básicamente es lo de la práctica 4 ahí, recién sería para la otra semana. Vamos. Así que, sí, para la clase que viene serían las 5 y las 6. Y tienen para empezar la práctica 2, digamos, para hacer ciertos ítems en los ejercicios de la práctica 2, pero también tratan de cerrar todo lo exterior. Si además van a tener para cerrar todo lo de la práctica 1, ¿sí? Incluso esos de la exponencial, de la geométrica y eso. Y también los de acá de generar elementos. Repasen si tienen claras las cosas que son sobre la FGP, que es por ahí lo que es nuevo para muchos y muchas. Creo que también hablé un poco de la función general de la función de cumulantes, ¿sí? Creo que hablo en algún momento de eso, fíjense, si hay dudas con eso, que ahí corresponde a 2 ejercicios también de la práctica de repaso 2. Y bueno, me dicen. ¿Ok? No sé igual si quieren consultar algo más ahora. ¿Les vienen resultando los videos? O sea, ¿funcionan o...? Sí, se entiende bastante bien. Ok. Igual, insisto, anoten cuando están viendo, anótense así después pueden consultar, si algo conceptual, teórico, lo que sea. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta, algo? No. No. Bueno, listo, traten de terminar de ver todo eso y lo que nos hayas entendido todo esto, la próxima consulta. Incluso práctica 1, 2 y bueno, lo que hayamos visto de la 3. ¿Ok? Perfecto, Alejandro, gracias. Bueno, Dale, gracias, Ale, buen fin de... bueno, lo mismo. Buen fin de para ustedes, que anden bien. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. Alejandro, nos vemos. Nos vemos. Después les subo la clase, ¿sí? Chao, profe. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, saludos.
vos.